porciones en la palabra de Dios, comenzando en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Dice el profeta: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vamos a leer otra porción en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esto es Dios, el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor hasta acá, esperando que Él prospere lo leído en nuestros corazones. Amén. Ahora, uno pudiera pensar en la grande necesidad que tienen las personas de salvar sus almas. Es tiempo, querido oyente, de que usted salve su alma. El tiempo se está agotando, el tiempo se está terminando y hasta el día de hoy usted no ha sido salvo. Hemos leído lo que el profeta pudo expresar, palabra de Dios, diciendo: mirad a mí y sed salvos. Es necesario, querido oyente, que usted en esta noche con atención ponga su mirada en aquel que le puede salvar. Dios quiere, querido oyente, que en esta noche usted fije su mirada en Él. Que usted entienda, que usted comprenda la grande necesidad de su alma de salvación, de perdón y de vida eterna que solamente Él puede ofrecer. ¿Sabe? Como hemos leído en las dos escrituras, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. La salvación que Cristo ofrece al hombre no es para grupos selectos de personas, no es para los ricos solamente, tampoco es para los pobres solamente. La salvación que Cristo ofrece es para todas las personas que acudan a Él. Y uno pudiera preguntarse en esta noche, pero ¿salvo de qué? ¿De qué Dios me quiere salvar a mí? Y es algo, querido oyente, que usted debe entender acerca de las verdades que Dios dice en su palabra y de qué cosas usted necesita ser salvo. ¿Sabe? Y una de las primeras cosas de las cuales usted necesita ser salvo es de la condición de pecado en la cual su alma se encuentra. La palabra del Señor es clara cuando expresa: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el mismo apóstol sigue escribiendo en su carta allí a los romanos diciendo que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. De manera que la Escritura es clara cuando habla acerca de la condición de pecado en la cual el hombre y la mujer se encuentran. Y aún los más pequeños, cuando comienzan a entender su condición, necesitan la salvación del alma. De manera que el Evangelio, queridos oyentes, Dios quiere a través del Evangelio salvarle de la condición de pecado en la cual su alma se encuentra. Uno siempre tiene que recordar cuando predica el Evangelio la tragedia que sucedió allí en el huerto del Edén. Nuestros primeros padres desobedecen la palabra de Dios y dan entrada al pecado al mundo. De manera que desde ese momento el hombre cayó en una terrible condición de pecado. Y lo más triste es que el hombre por sus propios medios, el hombre por sus propias maneras, no puede revertir esa condición en la cual cayó el alma. Esa condición de pecado, el hombre no la puede revertir por sus propios esfuerzos, por sus propios medios. De manera que necesitamos entonces a un Salvador que nos pueda salvar de esa terrible condición, que nos pueda rescatar de esa situación en la que el hombre en el pecado se encuentra. Pero otra de las cosas que el Salvador ofrece, no es solamente que Él salva al hombre de la condición de pecado. El pecado trajo serias consecuencias para el ser humano. Uno puede ver lo que el apóstol escribe en su carta a los romanos: la paga del pecado es muerte. Esa fue una de las consecuencias terribles que el pecado trajo para el ser humano, la muerte. El hombre no fue hecho para morir, pero el pecado trajo la muerte. Uno puede ver entre las consecuencias que trajo el pecado para el ser humano. Uno puede ver lo que el apóstol Pablo dice allí también en su carta a los romanos en el capítulo 8, de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El pecado merece ser condenado por parte de Dios y el Salvador te quiere salvar del juicio que un día Él va a ejecutar en contra del pecador, en contra del pecado. Dice la palabra de Dios que Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, un día donde todas las personas que han muerto en el pecado, donde todas las personas que estén en pecado se tendrán que presentar delante de Él y dar cuenta por su alma. Y dice que en aquel juicio habrá una sola sentencia. Las personas que no sean sus nombres hallados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. ¡Qué terrible, queridos oyentes! Las consecuencias del pecado para el alma, la perdición eterna. Y usted necesita ser salvado de esas consecuencias tan terribles del pecado. Pero para aquellos que estamos en Cristo Jesús, para aquellos que ya hemos pasado de las tinieblas del mundo a la luz admirable que es Cristo, para aquellos que ya no hay para nosotros condenación,
para aquellos que hemos disfrutado y hemos recibido el grande amor de Dios para con nosotros. Llegará el día cuando el mismo Señor vendrá a buscar a aquellos que estamos esperándole, porque Él prometió volver. Y cuando Él venga, Él va a transformar este cuerpo de humillación y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué día tan maravilloso, queridos oyentes, para los que estamos en Cristo!